Gareth Icke es la prueba viviente de que las buenas voces no son una herencia genética, porque él no la heredó de mí. Yo soy conocido por haber desalojado un salón usando un karaoke. Así que, ok, vamos yendo a lugares más extraños ahora. Este es Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. Si nosotros entendemos realmente el problema, la respuesta vendrá de él, porque la respuesta no está separada del problema. Muchas veces la gente que es del tipo gente de la nueva era, que he encontrado a lo largo de los años, me dicen, no podés hablar de eso porque es negativo. Bueno, yo no creo que el conocimiento sea negativo, pienso que la ignorancia es negativa. Porque cuando no sabes qué es lo que está pasando, entonces no podés hacer nada al respecto. Así que pienso que saber lo que está pasando es algo bastante importante. Pero en esta parte de la conferencia vamos a empezar a entrar en lugares bastante extraños, por llamarlo de alguna forma, pero solamente para reafirmar el concepto, el problema es que nos hemos desconectado de la grandeza, de la magnitud de quienes somos. Nos hemos aislado en los cinco sentidos gracias al engaño que ha sido creado para mantenernos en esta servidumbre perceptiva y que creó este manicomio. Y ahora la pregunta es, ¿quién está detrás de eso? ¿Qué es lo que hay detrás? Y acá es donde empezamos a entrar en lugares extraños. Esta es una linda frase. Todos los hombres toman los límites de su propio campo de visión como los límites del mundo. Y ese es el programa, y ese es el gran error si estamos tratando de entender qué es lo que está pasando en el mundo. Especialmente cuando llegamos a esta parte, que es la de cómo llegamos a esta sociedad de los juegos del hambre, a este control humano total que esconde a los verdaderos controladores, que es algo que ha estado ocurriendo a lo largo de la historia humana. ¿Quién es la araña? ¿Qué es esta fuerza y esta fuente que está ocasionando todo esto? Bueno, no son ellos. Hoy están acá, mañana ya no están más. Políticos de diferentes partidos, del mismo partido, no importa. No son ellos. Nadie que se dedique a esto. Incluso el presidente de los Estados Unidos, el llamado hombre más poderoso del mundo. Sí, claro, tenés razón. Tenés razón. Ni siquiera las corporaciones. Mucha gente dice que son las corporaciones, pero no. Las corporaciones no son el origen de este control y de esta centralización del poder. Ellas son un vehículo para eso, pero no es la araña. Y no es nadie que está sentado alrededor de una mesa redonda, aparentemente tomando las decisiones, que es lo que la gente cree. Esos que ustedes ven simplemente son pantallas para esos que ustedes no ven. Y podemos ir más profundo dentro del agujero del conejo, más allá de las personas que ustedes ven, y vamos a llegar a los asesores. Y tampoco son ellos. Y podemos ir incluso más profundo en la madriguera del conejo. Y se van a encontrar con los Rothschilds y gente como esa. Nosotros somos los Rothschild. Ustedes no nos ven, pero nosotros controlamos su vida. Bueno, sí, pero solamente a un cierto nivel. Pero ellos tampoco son el origen. Así que, ¿quién es la araña? ¿Qué es esta fuerza movilizadora? Mark Twain dijo, la verdad es más extraña que la ficción, porque la ficción está obligada a ceñirse a las posibilidades percibidas, pero la verdad no. La verdad no va a cambiar porque ustedes no quieran escucharla. Y acá la estampilla del pinche consenso está en una ambulancia o una emergencia debido a lo que voy a decir a continuación. Y esto está tan alejado de esa estampilla como ustedes podrían imaginar. Así que va a estar en terapia intensiva hasta que yo termine. Así que bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Quién es la araña? Esto nos lleva a este próximo nivel en la madriguera del conejo, que es un nivel de una inteligencia no humana. Que en última instancia, digo que en última instancia podría haber niveles más allá de ese, como en última instancia vamos a ver ahora detrás de lo que está pasando en el mundo. Todas estas áreas diferentes del control de la sociedad humana, de sociedades secretas, políticos, bancos, satanismo, pedofilia, militares, medios, religión, todos ellos al final terminan llevándonos a un solo lugar, que es a esta araña, a esta fuerza que no es humana. Ok, sí, puedo entender eso hasta un cierto punto, pero tengo una pregunta.
Nosotros vivimos en un espectro electromagnético que es el 0,005% de lo que existe en el universo, de acuerdo a lo que nos dice la ciencia convencional. Y solo podemos ver una pequeña fracción de la luz visible de ese espectro electromagnético del 0,005%. Y si tomamos el tamaño proyectado del universo de acuerdo a lo que dice la ciencia convencional, entonces la Tierra, en comparación con eso, es una 1.000.000.000ésima parte de la cabeza de un alfiler. Me parece a mí, me parece. Siento que hay otra vida por ahí, aparte de nosotros. Honestamente, es lo que pienso, estoy convencido de eso. Y esto es, repito, esto es como respirar profundamente y es demasiado obvio. Es como, ¿vos pensás que el sol afecta nuestra temperatura? Bueno, nuestra conciencia. Este es Bernard Carr, un profesor de matemática y astronomía en la Universidad Queen Mary de Londres. Nuestra conciencia interactúa con otra dimensión. Nuestros sentidos físicos solamente nos muestran un universo tridimensional, pero lo que existe en dimensiones superiores son entidades que no podemos tocar con nuestros sentidos físicos. Ellos están en una frecuencia diferente. Y estos manipuladores no humanos que nos visitan desde otras dimensiones de realidad, han sido descritos de muchas maneras diferentes por diferentes culturas en todo el mundo. Los dioses serpiente de los Chitahuri y del sistema de creencias Zulu, los hijos de la serpiente, los Anunnakis para los sumerios y los babilonios, los hermanos serpiente para los Hopi, gente de las estrellas y muchos otros. Se llaman demonios en el cristianismo, entidades interdimensionales. Los gnósticos, de los que ya voy a hablar, los llamaron los arcontes. Y los islámicos, en realidad el mundo preislámico, que fue donde se originó este concepto, los llamaron los jinn. Y estas son las entidades que se están manifestando dentro de nuestra realidad, dentro de nuestra luz visible, dentro de nuestra banda de frecuencias, o desde afuera de nuestra frecuencia visual de percepción. Y las diferentes formas, digo diferentes formas, porque hay formas comunes que están descritas de una forma muy convincente en diferentes culturas y en diferentes sistemas de creencias. Todos ellos describen claramente la misma fuerza. Estos arcontes del sistema de creencias gnóstico, como los llaman ellos dijeron que estos arcontes estaban hechos de fuego luminoso y que ellos pueden crear con ese fuego luminoso. Y los jinn, quiero decir, en el mundo islámico, dicen que ellos están hechos de un fuego sin humo. Y la forma en la que los están describiendo, claramente están describiendo las mismas entidades, la misma fuerza. Ahora bien, los gnósticos, me ha interesado mucho en ellos en los últimos años. Los gnósticos no eran una etnia, incluso ni siquiera eran un pueblo, eran un sistema de creencias, eran un sistema de percepción. Y cada vez que entraban en algún lugar y comenzaban a comunicar esta percepción, este conocimiento, que es lo que significa la palabra gnosis, conocimiento, pero un cierto tipo de conocimiento, eran perseguidos por la Iglesia romana, que les enviaba a su gente. Así que era el sistema de percepción gnóstico el que dirigía la gran biblioteca real en Alejandría, en Egipto, este fantástico depósito de conocimiento histórico, de conocimiento de la conciencia, que fue destruido, hecho pedazos, desmembrado a lo largo de los años, por períodos, por la Iglesia romana. Y la más significativa, la más conocida, es la que ocurrió alrededor del año 400 después de Cristo, apenas comenzado ese año. Y los gnósticos, cuando ves lo que ellos decían, uno se puede dar cuenta del por qué la Iglesia romana quería destruirlos. Y los cátaros en el sur de Francia también eran gnósticos de la misma manera, tenían el pensamiento gnóstico, tenían una percepción del universo que era la misma que la del sistema de creencias gnóstico. Y la Iglesia romana envió a sus muchachos, otra vez por etapas, y finalmente los destruyó públicamente en el asedio del castillo de Montsegur en el año 1244. Ahora, al parecer, en ese momento se creía que las creencias de los gnósticos habían sido... Se perdieron los detalles de todas formas, pero en 1945... se encontró una vasija de barro sellada en un lugar llamado Nagamadi, más o menos a 70 u 80 millas al norte de Luxor, en el río Nilo, en Egipto. Y en ese frasco se encontró un paquete con escritos, códices, manuscritos, que fueron puestos ahí
por los gnósticos, se estima que alrededor del año 400 después de Cristo, lo que coincidiría con la destrucción de la gran biblioteca de Alejandría, que fue alrededor del año 415, creo, si recuerdo bien, después de Cristo. Así que, de repente, aparecieron estos escritos que describían las creencias de los gnósticos en detalle, y tuvimos la suerte de que estos manuscritos estuvieron en una vasija de barro durante todo ese tiempo, por lo que no pudieron hacer lo que hicieron con todas las otras escrituras religiosas, que fueron cambiadas para que se ajusten a la autoridad de ese momento. Y una quinta parte de estos escritos que se encontraron en Nag Hammadi hablan de algo que ellos llaman los arcontes. Así es el nombre, es solamente una palabra y significa gobernantes, por eso los llaman así. Y ahí decía que ellos estaban manipulando a la sociedad humana desde un lugar invisible para nosotros y que ellos fueron los responsables de básicamente la creación del mundo, la creación de lo que llamamos lo físico. Ahora, lo que yo encuentro fascinante desde mi punto de vista acerca de los escritos de Nag Hammadi es que yo llego a ellos bastante tarde, apenas hace unos años, lo que fue muy importante para mí, porque si me los hubiera encontrado antes, se hubieran convertido para mí en una ventanilla de una sola creencia, que es lo que son para algunas personas. Pero para el tiempo en los que yo me encontré con estos escritos y los leí en detalle, llegué a conclusiones a las que no hubiera llegado si no hubiera pasado por las décadas de investigación por las que pasé. Así que cuando los estoy leyendo, pienso, esto es increíble para mí, porque esto que están diciendo es en lo que concluyó mi investigación. Así que fue una confirmación muy detallada de las propias conclusiones que yo saqué sobre lo que estaba pasando. Y en estos escritos en Nag Hammadi describieron algo llamado el silencio, lo que yo llamaría, incluso en Alejandría lo llamarían la oscuridad deslumbrante, el silencio, lo que yo experimenté, el lugar donde está todo el potencial o posibilidad, el campo de las posibilidades y de las probabilidades, esperando para manifestar ese silencio. Y yo lo experimenté ese silencio, así que puedo entender por qué lo llamaron con esa palabra. Y la otra cosa sobre estos antiguos escritos, y otros escritos como estos en las religiones y en las culturas antiguas, es que solamente tenían, como ya dije antes, símbolos y analogías que solamente encajaban con la sociedad de esa época. No tenían computadoras. No tenían redes de Wi-Fi. Así que lo que estamos viendo son descripciones que usan los símbolos que tenían en esa época. Ahora podemos actualizarlos. Pero lo que los gnósticos también llamaban el silencio era el padre de todo. Ellos estaban tratando de transmitir de una forma simple la idea del creador de todo, no como un hombre con una barba, sentado en un trono, sino como la fuerza creadora de todo, el padre de todo. Y esto es de uno de estos textos Nag Hammadi, hablando sobre este silencio. Él es incomprensible, pero es Él el que comprende todo, y nada existe fuera de Él, pero todo existe dentro de Él, y Él es un límite para todo lo demás, ya que encierra todo, y todo está dentro de Él. No hay lugar fuera de Él. Están describiendo todo lo que ha sido, lo que es y lo que puede ser, la fuerza que mueve todas las cosas. Pero esto fue lo que dijeron y esto realmente es tremendamente importante para el mundo en el que vivimos actualmente. Ellos dijeron que el silencio era la fuerza creadora, pero que había un Dios falso que había creado esta realidad, que ellos llamaban el mundo físico. Ellos dijeron que el mundo físico es una prisión creada por un Dios falso y malvado y que la conciencia espiritual, como yo la llamaría, está atrapada en el cuerpo y que la salvación, escapar de esta trampa, solo puede llegar por medio del conocimiento o la gnosis, del yo y de la realidad. La gnosis es el conocimiento, sí, pero no es el conocimiento de nombres, fechas, lugares. El conocimiento es el conocimiento de la realidad y de cómo funciona ese tipo de conocimiento. Y dijeron que el reino es invisible, lo cual es cierto, porque eso que está más allá de esta realidad es invisible para nosotros. Todo lo demás existe para nosotros. Ahora esta prisión física del mundo, la palabra con la que la describen en su idioma, yo la reemplazaría por simulación, actualizándola al lenguaje moderno. Ellos dijeron que esta fuerza era este Dios falso, malvado, que había creado y que era el responsable del mundo en el que vivimos a este nivel físico.
para atrapar a las personas en el mundo físico, y tenían varios nombres para este dios falso. Uno de ellos era el Demiurgo, el otro era Yaldabaoth, también lo llamaban Samael. Este es el origen de la idea de Satanás, del diablo. Y ellos dijeron en estos escritos que el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé o Jehová, era el nombre del Antiguo Testamento para este Dios falso, que también fue llamado en estos escritos el Señor Arkham. Y repito, ¿de dónde sacamos todo este tema del Señor del Antiguo Testamento? Ahora, pueden ver entre los escritos Nag Hammadi y su sistema de creencias que no ha sido modificado mientras estaba en ese frasco sellado, y lo que pueden ver en la Biblia. Uno de los escritos del Nag Hammadi dice, hablando de este dios falso, que yo voy a llamar Demiurgo, al abrir los ojos, el arconte principal vio una gran cantidad de materia sin límite y se volvió arrogante, diciendo, yo soy Dios y no hay otro poder aparte de mí. Si van a Isaías en el Antiguo Testamento, dice, yo soy el Señor y no hay nadie más. No hay otro Dios aparte de mí. Las correlaciones son bastante evidentes entre los dos. Los escritos Nag Hammadi y los escritos gnósticos describen a este Demiurgo, a esta fuerza principal de manipulación, como el ciego, como alguien o algo que está ciego al mundo espiritual, que está desconectado del panorama general, pero que comprende ciertos niveles de la realidad de una manera que le permite manipularla y controlarla. Ahora bien, este dios falso, este Demiurgo, ellos describen a los arcontes como los sin forma. No estamos hablando de algo sin forma. Estamos hablando de un estado de conciencia, de un estado altamente distorsionado de conciencia, de un estado desequilibrado de conciencia o frecuencia invertida, desde la cual él busca que todo vea el mundo con la misma distorsión. Ahora bien, una percepción puede ser un panorama, porque bueno, ustedes pueden ver este vasto panorama, o pueden estar en una habitación completamente oscura. Sigue habiendo una percepción, pero es una percepción completamente diferente. Y este estado perceptivo distorsionado, que ellos llamaron el Demiurgo o los arcontes, es un estado de conciencia que no tiene armonía, que no tiene sabiduría, que no tiene corazón, que no tiene empatía, todas las cosas que la gente que dirige este mundo no tiene. Y hay una razón para eso de la que voy a hablar más adelante. Ahora bien, una de las ideas que necesitamos desechar es la idea que tenemos de que la vida tiene que tener 2 brazos, 2 piernas, un torso y una cabeza. Esa es solamente una forma, un vehículo para la conciencia. Podés tener conciencia pura, podés tener una conciencia expandida, podés tener una conciencia centrada en el corazón, o podés tener lo que llamamos conciencia del mal, que es una gran distorsión de la armonía. Algunos científicos ahora están investigando toda esta idea de qué es lo que se define como vida, pero de una manera diferente. Este es un titular de un medio importante. Hay vida extraterrestre en todas partes. La teoría radical afirma que esto puede ser parte del tejido del universo. Él estaba hablando tal vez que las leyes de nuestra física son en realidad este tipo de conciencia alienígena. Así que estamos empezando a alejarnos de esta idea de que la forma humana es la única forma en la que puede haber vida inteligente. Y me vi toda esta serie que se llama A través del agujero de gusano, que fue presentada por Morgan Freeman en el canal Science. Eran científicos convencionales, pero para ser justos, estaban investigando y respondiendo y haciendo preguntas sobre el panorama general, haciendo las grandes preguntas. Y empezaron a ver con más simpatía el hecho de que tal vez la estampilla del consenso no es la última verdad. Hicieron la pregunta en uno de los capítulos: ¿hay extraterrestres digitales escondidos dentro de nuestros sistemas tecnológicos? Porque el nivel digital es también un estado de conciencia. Y es un estado de conciencia que puede manifestarse y hacer que sucedan cosas y que puede tomar el control si está en el lugar correcto. Y este es un tipo llamado Christoph Adami, de la Universidad del Estado de Michigan. Él dijo en ese programa: podemos definir la vida en términos de procesos informativos. Así que para que la vida y la conciencia, yo llamo formas de conciencia, toman muchas y varias expresiones, infinitas expresiones. Y por lo tanto, no estamos hablando en última instancia de alguien en una forma,
aunque toman forma, estamos hablando de una forma distorsionada de conciencia que está detrás de todo esto. Así que los arcontes, en su forma básica, son un caótico estado de conciencia invertido, desequilibrado, por lo tanto, frecuencia. Y los escritos gnósticos hablan de cómo el falso Dios, el demiurgo, hizo copias de sí mismo, por lo que el arconte, el demiurgo, se convirtió en el señor arconte de los arcontes, que eran básicamente, de la forma que yo lo veo, como el agente Smith en la película Matrix. Es un programa de software, y había uno de ellos, el que después hizo montones y montones de copias de sí mismo, y al final había un sinfín de agentes Smith, todos actuando igual y con la misma forma. En estos términos estoy hablando de estos arcontes. Eran copias de la distorsión original. Así que estoy usando acá la palabra arcontes en esta parte como un nombre para las muchas y diversas expresiones de una profunda distorsión y conciencia invertida, porque se lo describe con muchas expresiones, algunas de las cuales ya voy a mencionar. Así que los escritos Nag Hammadi hablan de los arcontes y del demiurgo o Lord Arkham. Arconte, como ya dije, significa príncipe, gobernante, autoridad y desde el principio. Los gnósticos dicen que ellos han estado aquí desde el principio de este mundo porque ellos básicamente fueron los responsables de su creación. Dicen que el demiurgo es en realidad un dios falso que creó nuestra realidad física o material tal como la percibimos. Los gnósticos relacionaron al demiurgo con el dios judeo-cristiano Yahvé o Jehová y dijeron que los arcontes eran inorgánicos, que no vienen de lo que nosotros llamaríamos una forma natural. Son inorgánicos, que no son un resultado ni que fueron producidos por un crecimiento artificial. Y es curioso que en nuestro idioma se habla de inteligencia artificial, lo que al final de esta parte de la conferencia se volverá muy, pero muy relevante. Ellos describen a los arcontes como los guardianes y los porteros. Los guardianes, los porteros de la puerta que lleva a la humanidad a un estado de conciencia expandida. Los que nos mantienen en ese estado inferior de conciencia, porque ahí es donde pueden controlarnos. En estados expandidos de conciencia, ellos no tienen control y por lo tanto quieren evitar que vayamos ahí. Los escritos dicen que los arcontes buscaron dominar a la humanidad a través de su psicología y sus funciones perceptivas. Y eso es exactamente de lo que he estado hablando todo el día, sobre cómo la manipulación de la percepción es la que permite que el sistema de control funcione. También dijeron que la agenda arconte para la humanidad es la creación del miedo y esclavitud. De nuevo, eso es de lo que he estado hablando todo el día. Eso es lo que viene pasando desde que ocurrió este secuestro de la mente. Y si miran en la Biblia una serie de temas relacionados a lo que estoy hablando ahora, como por ejemplo este. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra gobernantes, contra autoridades. Ambas palabras que en realidad son sinónimos de arconte en ese lenguaje. Contra los poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales invisibles. Dijeron en estos escritos que el demiurgo y los arcontes no tienen imaginación creativa y envidian a los humanos porque nosotros sí la tenemos. Los describen en nuestro idioma como cyborgs, como una especie robótica que imita pero no innova. Ellos lo llamaron contramimetismo. En términos simples, si le dieras a esta conciencia arcóntica una hoja de papel en blanco, no sabría qué hacer, no podría crear nada. Pero si le das algo hecho de papel, puede retorcerlo y manipularlo para que se adapte a su agenda. Ellos describieron cómo la conciencia arcóntica era experta en la fantasía, que la población objetivo cree que son reales. Los describen como parásitos de la mente, que controlan los procesos perceptivos humanos, que eran expertos en el engaño, los llamaban los engañadores, y también una inversión. Y esta es la clave. Ellos los describen en nuestro idioma como una forma de inteligencia artificial, una especie robótica artificial. Y eso va a ser muy importante, como dije, más adelante. Ahora bien, la otra cosa que se describe en estos escritos Nag Hammadi, es algo llamado Hal, que bueno, no sé si saben, en el idioma copto egipcio en el que fueron escritos, es lo que nosotros llamaríamos o traduciríamos como simulación. Creaban ilusiones, una realidad virtual que la gente creía que era real y que eran expertos en eso. Ahora bien, los gnósticos decían que los arcontes hacen parecer que algo está pasando,
pero que no está pasando. Ellos pueden inducir una experiencia de realidad virtual, dicho en nuestro idioma, por supuesto, y el mundo islámico y el preislámico decía que los jinn pueden manipular a los humanos creando ilusiones. Estamos frente a la descripción de la misma cosa, de la misma fuerza. Así que, en el reino de los ciegos, el tuerto es rey. Esta fuerza manipuladora es muy, pero muy limitada en lo que puede hacer y lo que puede crear. Por lo que tiene que mantener a la población objetivo, que en realidad está tratando de absorber, voy a hablar de eso al final de esta parte, en un estado de conciencia más bajo de lo que realmente es. Y esta es una descripción clásica de la situación en la que nos encontramos. En el reino de los ciegos, el tuerto es rey. Esta fuerza es simbólicamente el tuerto y ha dejado ciegos a los humanos, por lo que el tuerto puede controlarlos. Y una vez que nos convertimos en el humano de 2 ojos, 3 ojos, el tercer ojo, cuando expandimos la conciencia más allá de eso, se termina. Pero antes de eso no pasa. Así que eso significa romper el programa y deshacernos de todos esos sistemas de creencias que nos mantienen en servidumbre. Los escritos arcónticos de los gnósticos también dicen que los arcontes hicieron una mala copia de la realidad original. Y dicen que la mala copia es donde estamos ahora, este mundo. Y volvemos a lo mismo. Una mala copia, ¿de qué estás hablando? Bueno, de lo que estoy hablando cuando digo una mala copia del original, volvemos de nuevo al concepto de simulación. Un científico de la NASA lo describió cuando dijo que el universo es un holograma digital y puede haber sido diseñado por una fuerza no humana. Bueno, sí, efectivamente tiene que haber sido diseñado por una fuerza no humana, si es que no fue diseñada por humanos. Así que estamos viviendo en esta simulación que es la mala copia. ¿Qué es un juego de computadora, un videojuego? Un juego de realidad virtual. Es una mala copia de esta realidad. En efecto, estamos hablando del mismo principio. Lo que dicen en estos escritos es que el mundo real, la realidad primaria, se describe en términos de ser los eones superiores. Este es el lugar del espíritu, este es el lugar de la pura conciencia. Y dicen que nosotros vivimos en lo que ellos llaman en estos escritos los eones inferiores, un mundo de sombras, que ellos dicen es un reflejo de la primera realidad. Una copia, una mala copia, dicho en otras palabras, de esa realidad original que por supuesto todavía existe. Y podemos interactuar con ella cuando abrimos nuestras mentes de 5 sentidos a la conciencia. Así que lo que estamos viendo, porque bueno, estamos hablando de copias malas y mundos diferentes, estamos hablando de fuentes de información. De eso es de lo que estamos hablando. Porque de la misma manera que en este mundo nosotros pensamos que es un mundo, pero en realidad estamos decodificando una fuente de información que nos dice que este es el mundo, que es algo que ya he descrito, que en realidad está dentro de nosotros. Y lo que pasó con esta mala copia es que una fuente de información fue reemplazada por la simulación. Y los humanos empezamos a decodificar y a experimentar la simulación como si fuera real, porque la estaban decodificando de la misma manera, a través de los mismos sentidos. Podés decodificar una fuente de información y después decodificar otra, y la experiencia es abismalmente diferente, pero ambas parecen reales. Los textos Nagamari sobre el origen del mundo dicen: ahora el reino eterno, el león superior de la verdad, no tiene sombra fuera de él, porque la luz ilimitada está en todas partes dentro de él, pero su exterior es una sombra que ha sido llamada con el nombre de la oscuridad. De ella apareció una fuerza que preside a la oscuridad, y las fuerzas que a partir de momento pasaron a ser subsecuentes a él llamaron a esa sombra el caos ilimitado. La palabra caos se usa una y otra vez para describir las acciones de esta fuerza arconte, que es un estado caótico distorsionado de conciencia. Yaldabaoth, el demiurgo en otras palabras, según estos escritos, creó los eones inferiores como una imagen o un reflejo de los eones superiores. Estamos hablando de la simulación, como yo la llamo. En relación con el reflejo que vio en él, creó el mundo, con un reflejo de un reflejo sobre el que trabajó para producir el mundo. Así que lo que están describiendo es conciencia pura en un reino de frecuencia mucho más alto, algo que ellos llaman eones superiores, el reino del espíritu. Y esta realidad es un reino de forma o materia. Y ellos dicen, curiosamente, que los eones superiores son el reino de la nada.
y que la realidad falsa es el reino del tiempo, del ilusorio tiempo. Así que lo que estoy diciendo es que ellos están describiendo la simulación, esta falsa realidad. Bueno, ya saben que es interesante, cuando ustedes miran Matrix, la persona que creó la Matrix en la película era llamado el arquitecto. Bueno, el dios francmasónico es llamado el gran arquitecto del universo. Y los gnósticos llamaron al demiurgo el gran arquitecto del universo. Están describiendo la fuerza que creó esta realidad, no lo que llamamos Dios o conciencia infinita, la fuerza creadora, sino esta distorsión creada, esta realidad distorsionada. Ahora bien, ¿dónde está la Matrix? Está en nuestras cabezas, está en nuestro sistema de decodificación perceptual. Y por lo tanto, si nos encerramos solamente en la frecuencia de la Matrix tiene completamente el control de nuestra percepción de la realidad. Cuando ustedes expanden su conciencia, ustedes van a seguir experimentando la Matrix en un nivel, pero van a empezar a poder ver y percibir más allá de ella. Y entonces van a empezar a ver dónde están, van a empezar a ver el laberinto. Y ellos no nos quieren ahí, y por eso les aterroriza que lleguen a esta información.